¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio cuando más necesitas su provisión? Has orado con lágrimas en los ojos, pidiendo ayuda, pero sientes que el socorro no llega. ¿Te has preguntado si Dios realmente se preocupa por tus necesidades diarias o si simplemente estás enfrentando la vida por tu cuenta? Y si te dijera que existe un principio divino en la palabra de Dios, un secreto espiritual que puede abrir los cielos sobre tu vida y hacer que la provisión fluya de maneras que jamás imaginaste. Hay algo que la mayoría de los creyentes no entienden sobre la manera en que Dios suple nuestras necesidades. Muchos oran, pero no ven resultados. Muchos claman, pero siguen en escasez. Hoy en este video vamos a revelar lo que la Biblia realmente dice sobre la provisión de Dios y cómo puedes recibirla en tu vida. La verdad es que el enemigo quiere mantenerte en la duda y en la desesperanza. Quiere que pienses que Dios no te escucha, que estás solo en tu lucha y que la provisión no llegará. Pero hoy desmantelaremos esa mentira con la verdad de la palabra de Dios. En este video exploraremos cómo Dios ha provisto para su pueblo desde la antigüedad y cómo aún hoy sigue siendo fiel. Aprenderás lo que necesitas hacer para activar su provisión en tu vida y lo que te puede estar impidiendo recibirla. Dios ha prometido ser tu proveedor. Él no miente. Pero hay llaves espirituales que debes entender para poder ver esa promesa manifestarse en tu vida. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque Dios quiere hablarte directamente. No ignores este mensaje. Puede ser la respuesta a tus oraciones. En los próximos minutos vamos a desglosar pasajes poderosos de la Escritura que demuestran cómo Dios suple las necesidades de sus hijos. No solo hablaremos de teoría, vamos a descubrir principios que puedes aplicar en tu vida hoy mismo, porque la provisión de Dios no es solo un concepto espiritual, es una realidad que puedes experimentar. Ahora bien, muchos cristianos se preguntan, si Dios es mi proveedor, ¿por qué estoy pasando necesidad? Esta es una pregunta legítima y en este video vamos a responderla, porque hay cosas que pueden bloquear el fluir de la provisión en tu vida. A veces, sin darnos cuenta, caemos en patrones que nos alejan de la bendición que Dios quiere darnos. Pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a identificar esas áreas y aprenderemos a caminar en la provisión divina. Ahora, quiero que hagas algo muy importante. Como señal de que crees en la provisión de Dios y estás listo para recibir este mensaje con fe, comenta ahora mismo la frase paz en Cristo. Esta es una declaración de que confías en Dios y de que este mensaje va a transformar tu vida. Además, cuando das me gusta a este video, ayudas a que más personas en necesidad descubran este poderoso mensaje. Así que, antes de seguir, apoya este estudio con un me gusta y un comentario. La provisión de Dios es una realidad. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios provee a su pueblo en tiempos de necesidad. Desde el maná que descendió en el desierto para los israelitas, hasta la multiplicación de los panes y los peces por Jesús. La pregunta no es si Dios puede proveer. La pregunta es, ¿estás listo para recibir su provisión? Dios ha prometido suplir nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Pero muchas veces nuestra duda y temor nos impiden ver esa provisión en acción. Es fácil creer en la provisión de Dios cuando todo va bien. Pero, ¿qué pasa cuando las cuentas están vencidas? Cuando no hay comida en la mesa. Ahí es donde nuestra fe es probada. Hoy quiero que te prepares para recibir revelación. Porque en la penúltima enseñanza de este video te compartiré una clave espiritual que puede desbloquear una bendición en tu vida.
Esta enseñanza puede cambiar radicalmente tu relación con Dios y la manera en que experimentas su provisión. No te desconectes. Este mensaje puede ser la diferencia entre una vida de escasez y una vida de abundancia bajo la voluntad de Dios. Compromiso y participación. Dios no solo quiere que escuches este mensaje, sino que lo vivas. Muchos creyentes ven contenido como este y lo olvidan al instante, pero aquellos que se comprometen con la palabra ven cambios reales en su vida. Por eso, te animo a comentar la frase "Paz en Cristo" para declarar que este mensaje es para ti. Comenta y participa activamente. Este canal es una comunidad de fe. Muchos hermanos en Cristo encuentran en estos estudios el alimento espiritual que necesitan. Algunos no tienen una iglesia cerca, otros necesitan más enseñanza y este canal se ha convertido en un refugio para ellos. Tu participación hace que este mensaje llegue más lejos y bendiga a más personas. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu perspectiva sobre la provisión de Dios, sino que te enseñará cómo caminar en su bendición. Vamos a comenzar con el primer tópico del estudio. 1. La provisión en tiempos de escasez. Elías y la viuda de Sarepta. La historia de Elías y la viuda de Sarepta es un testimonio poderoso de cómo Dios provee en tiempos de extrema necesidad. En 1 Reyes 17, 8-16, encontramos un relato que parece sacado de una situación desesperante, pero que demuestra cómo Dios usa los medios menos esperados para bendecir a sus hijos. Elías era un profeta enviado por Dios en un tiempo de gran sequía y hambre. No había lluvias, los campos estaban secos y la provisión escaseaba. Pero Dios le da una instrucción específica: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. 1 Reyes 17:9. Aquí vemos algo extraordinario. Dios ya había preparado la provisión de Elías en un lugar inesperado y a través de una persona que, humanamente hablando, no tenía recursos para sostenerlo. Dios es el dueño de todo y puede proveer desde donde menos lo esperamos. Cuando Elías llega a Sarepta, encuentra a la viuda recogiendo leña. Él le pide un poco de agua y algo de comer, pero su respuesta refleja la desesperación en la que vivía. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. 1 Reyes 17:12. La viuda estaba en su momento más oscuro. Se preparaba para morir junto con su hijo porque no tenía más recursos. ¿Cuántas veces hemos estado en esa misma posición, sintiendo que no hay salida, que lo poco que tenemos no es suficiente y que todo está perdido? La prueba de fe y la respuesta de Dios. Elías, sin embargo, no se conmueve por la situación de la viuda. En vez de compadecerse, le da una orden sorprendente. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. 1 Reyes 17:13. En este momento, la fe de la viuda es puesta a prueba. Dios nos pedirá actos de obediencia, incluso cuando no tengamos nada. Quizás Dios te esté pidiendo que creas en Él a pesar de la escasez, que sigas diezmando, que sigas ayudando a otros, que sigas confiando, aunque todo parezca estar en contra. La viuda obedeció. Ella dio de lo poco que tenía y por su fe y obediencia, Dios hizo un milagro extraordinario. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.
Primera Reyes 17:16. Dios multiplicó lo poco que tenía. Aquí hay una enseñanza profunda. Dios no bendice el miedo, bendice la fe. Cuando la viuda actuó con fe, la provisión se activó en su vida. Muchos creyentes viven en escasez porque no han aprendido a soltar lo poco que tienen con fe, creyendo que Dios proveerá. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Dios ya ha preparado tu provisión. Antes de que Elías llegara a Sarepta, Dios ya había ordenado que la viuda lo sustentara. Dios ya tiene preparada la respuesta a tu necesidad. Solo tienes que caminar en fe para recibirla. La provisión de Dios no siempre llega de la manera que esperamos. La viuda no era rica, no tenía abundancia. Era una mujer necesitada, pero Dios la usó como instrumento de provisión. Dios puede usar personas inesperadas para bendecirte. La fe desbloquea la provisión. La viuda tuvo que dar el paso de fe y entregar lo poco que tenía. Si quieres ver la provisión de Dios en tu vida, necesitas actuar con fe. Dios multiplica lo que se pone en sus manos. Lo poco que la viuda tenía se convirtió en una provisión sobrenatural que nunca faltó. Cuando pones lo que tienes en las manos de Dios, Él lo multiplica. Aplicación a tu vida. Hoy quizás estés enfrentando tiempos difíciles. Tal vez miras tu cuenta bancaria y ves números rojos. Tal vez no sabes cómo pagar el próximo recibo. Pero hoy Dios te dice, confía en mí. Yo soy tu proveedor. Dios te está pidiendo que actúes en fe, que sigas confiando, que sigas diezmando, que sigas creyendo, aunque no veas la respuesta inmediata, porque cuando caminas en fe, Dios se encarga de abrir las puertas del cielo sobre tu vida. Ahora, antes de continuar con el próximo tópico, quiero que hagas una declaración de fe. Escribe en los comentarios, Dios es mi proveedor y nunca me faltará nada. Hazlo como un acto profético, declarando que crees en la provisión de Dios. Vamos a seguir profundizando en este tema. Prepárate, porque en el próximo bloque veremos otro poderoso testimonio de la provisión divina. ¡No te lo pierdas! 2. La multiplicación de los panes y peces. Cuando Dios provee más allá de lo necesario. Uno de los milagros más impresionantes y reveladores sobre la provisión de Dios es la multiplicación de los panes y los peces. Este evento, relatado en los 4 evangelios, nos muestra que cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos del Señor, Él es capaz de multiplicarlo de manera sobrenatural. El contexto de esta historia es fascinante. Jesús había estado predicando a una multitud de más de 5,000 personas. La gente estaba hambrienta y los discípulos comenzaron a preocuparse. En Mateo 14, 15, 16 leemos, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya ha pasado. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Aquí vemos una gran lección. Los discípulos estaban preocupados por la falta de recursos, pero Jesús no veía la escasez, sino la oportunidad para que Dios manifestara su poder, poniendo lo poco en las manos de Dios. En Juan 6:9, uno de los discípulos, Andrés, dice algo que parece insignificante. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. A nivel humano, esto era ridículo, pero en las manos de Jesús, lo poco se convierte en más que suficiente. Jesús tomó esos panes y peces, dio gracias y comenzó a repartirlos. Lo milagroso es que no solo alcanzó para todos, sino que sobraron 12 cestas llenas.
Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mateo 14:20. Lecciones poderosas sobre la provisión de Dios. La provisión empieza con lo que tienes. Jesús no creó comida de la nada. Él tomó lo poco que el joven tenía y lo multiplicó. Muchas veces pensamos que no tenemos suficiente para que Dios haga algo en nuestra vida, pero Dios siempre comienza con lo que tenemos. Dios no solo suple lo justo, sino que da en abundancia. No solo se alimentó a la multitud, sino que sobró. Dios no es un Dios de apenas suficiente, sino de abundancia. La fe activa el milagro. Si el joven no hubiera entregado sus panes y peces, nunca habría visto la multiplicación. Muchas veces Dios nos pide que soltemos algo en fe para poder multiplicarlo. El agradecimiento abre puertas. Antes de repartir la comida, Jesús dio gracias. Agradecer a Dios incluso antes de ver el milagro es una llave poderosa de provisión. La gratitud desbloquea la bendición, aplicación a tu vida. Tal vez hoy sientes que lo que tienes es insuficiente. Quizás el dinero en tu cuenta bancaria no alcanza o las oportunidades parecen escasas, pero en las manos de Dios lo poco se convierte en mucho. Dios no necesita grandes recursos para proveer. Él necesita tu fe. Cuando crees en Él y le entregas lo que tienes, aunque parezca insignificante, Él lo multiplicará de maneras que jamás imaginaste. Ahora, antes de seguir con el siguiente tópico, quiero que declares en los comentarios: Señor, pongo en tus manos lo que tengo. Multiplica mi provisión. Esta es una oración profética. Escríbela en los comentarios y prepárate, porque en 1900, el siguiente bloque, exploraremos otra poderosa historia sobre la fidelidad de Dios en la provisión. 3. Jehová Jireh. Dios provee en el momento justo. La prueba de Abraham. Uno de los nombres más poderosos de Dios en la Biblia es Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Esta revelación divina se encuentra en la historia de Abraham y su hijo Isaac, un relato que nos enseña que Dios nunca llega tarde, sino que su provisión se manifiesta en el momento justo y de la manera perfecta. En Génesis 22 encontramos uno de los episodios más impactantes de la fe de Abraham. Dios le había prometido un hijo, y cuando finalmente Isaac nació y creció, Dios le pidió algo inimaginable. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Dios estaba probando la fe y la obediencia de Abraham. Le pidió que entregara lo más valioso que tenía, su hijo, el hijo de la promesa. La fe que activa la provisión. Abraham no discutió con Dios, no le pidió explicaciones, simplemente obedeció. Tomó a Isaac, le puso la leña del sacrificio sobre los hombros y comenzó el viaje hacia el monte Moría. Mientras subían, Isaac le preguntó algo que seguramente partió el corazón de Abraham. Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:7. Y aquí encontramos la declaración más poderosa de fe en toda la Biblia. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. Abraham no sabía cómo, pero confiaba en que Dios proveería. Dios siempre provee en el momento justo. Cuando Abraham ató a Isaac y levantó el cuchillo para sacrificarlo, Dios lo detuvo en el último segundo. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:12. Y en ese mismo momento apareció un carnero atrapado en un zarzal. Dios había provisto el sacrificio. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró,
Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22:13. En ese instante, Abraham le puso un nombre a ese lugar, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Génesis 22:14. Dios nunca permitió que Abraham perdiera lo que más amaba. Solo quería ver si su corazón estaba completamente rendido a Él. Lecciones sobre la provisión de Dios. Dios a veces nos pide lo más valioso, no porque quiera quitárnoslo, sino para ver si confiamos en Él por encima de todo. La fe activa la provisión. Abraham creyó antes de ver. Su fe declaró Dios proveerá cuando aún no había ningún sacrificio visible. Dios nunca llega tarde. A veces parece que la provisión no viene, que estamos en el último momento y que no hay solución. Pero Dios provee exactamente en el tiempo correcto. Dios tiene recursos que no podemos ver. Mientras Abraham caminaba al monte, el carnero ya estaba en camino. Dios ya había preparado la provisión, pero Abraham no la vio hasta que obedeció. Aplicación. A tu vida, tal vez hoy Dios te está pidiendo que confíes en Él en medio de la incertidumbre. Quizás te está probando para ver si realmente crees que Él es tu proveedor. No temas. Dios ya tiene tu carnero preparado. Hoy quiero que declares en los comentarios, Jehová Jireh, confío en que tú proveerás. Escríbelo como una oración de fe. Dios está a punto de manifestar su provisión en tu vida. No te detengas aquí, sigue con nosotros, porque el siguiente bloque revelará otro principio clave sobre la provisión divina. 4. El maná del cielo. Dios provee día a día. Una de las formas más poderosas en que Dios demostró su fidelidad a su pueblo fue a través del maná del cielo. Durante 40 años, mientras los israelitas viajaban por el desierto, rumbo a la tierra prometida, Dios suplió sus necesidades de una manera sobrenatural. Este relato, encontrado en Éxodo 16, nos enseña una lección profunda sobre la provisión diaria de Dios y cómo debemos aprender a confiar en Él para cada día, sin preocuparnos por el mañana. Después de salir de Egipto, el pueblo de Israel comenzó a quejarse por falta de comida. En lugar de recordar los milagros que Dios había hecho para liberarlos de la esclavitud, se lamentaban diciendo: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16:3. Aquí vemos algo muy común en la vida cristiana. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, tendemos a olvidar la fidelidad de Dios y a dudar de su provisión. Pero Dios, en su misericordia, respondió a su clamor y les prometió que les enviaría pan del cielo, Dios proveyendo de manera sobrenatural. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Éxodo 16:4. Por la mañana, cuando los israelitas salieron de sus tiendas, vieron algo sorprendente. Sobre la tierra había una sustancia blanca y fina como la escarcha. Al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Éxodo 16:15. Este pan era el maná, el alimento celestial enviado por Dios para sostenerlos en el desierto. Cada mañana, sin falta, Dios les enviaba el alimento necesario, el principio de la provisión diaria. Dios les dio una instrucción muy específica: recogerá cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de personas en su familia tomará cada uno.
Éxodo 16:16. Esto nos enseña que Dios da exactamente lo que necesitamos para cada día. Pero algunos israelitas, por miedo a la escasez, intentaron guardar maná para el día siguiente. Sin embargo, cuando intentaron almacenarlo, se llenó de gusanos y apestaba. Éxodo 16:20. Dios quería enseñarles a confiar en su provisión diaria. No necesitaban almacenar ni preocuparse por el futuro, porque Dios les proveería cada mañana. Lecciones sobre la provisión de Dios. Dios provee exactamente lo que necesitamos. No da en exceso ni en escasez, sino lo suficiente para cada día. La ansiedad por el futuro bloquea la fe. Los israelitas intentaron almacenar el maná por temor a que Dios no proveyera al día siguiente. Pero Dios quería que aprendieran a confiar en Él día tras día. Dios es fiel cada mañana, no importa cuán difícil sea el desierto por el que atraviesas. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y su provisión nunca falla. Jesús, el verdadero pan del cielo. Siglos después, Jesús hizo una declaración sorprendente. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:32-33. Jesús estaba diciendo que el maná era solo una sombra de algo mayor. Él mismo es el pan de vida. Así como el maná sustentó a los israelitas en el desierto, Jesús es nuestra verdadera provisión. No solo suple nuestras necesidades materiales, sino también las espirituales. Aplicación a tu vida. Tal vez hoy te sientes en un desierto, preguntándote si Dios proveerá para ti. Pero Dios es fiel. Él no falla. Su provisión no se acaba. Sí, Él envió maná del cielo para sostener a su pueblo. También se encargará de ti. Ahora quiero que declares en los comentarios: Señor, confío en tu provisión diaria. Sé que no me faltará nada. Escríbelo con fe, como un acto profético. Dios es tu proveedor y Él es fiel. En el próximo bloque descubriremos otro poderoso principio de provisión divina. No te lo pierdas. 5. La viuda y el profeta Eliseo. Cuando Dios llena tus vasijas. En 2 Reyes 4:1-7 encontramos otro testimonio poderoso de la provisión divina. Esta historia nos enseña que Dios multiplica lo que tenemos cuando confiamos en Él y seguimos sus instrucciones. Una mujer viuda, esposa de un profeta que había servido fielmente a Dios, estaba en una situación desesperada. Sus acreedores habían venido a reclamar la deuda de su esposo fallecido, y como ella no tenía dinero para pagar, le dijeron que tomarían a sus hijos como esclavos. En un acto de desesperación, la viuda corrió a Eliseo en busca de ayuda y le contó su situación. Aquí vemos algo importante. Cuando estamos en necesidad, debemos acudir a Dios primero. Eliseo le respondió con una pregunta clave. ¿Qué tienes en casa? 2 Reyes 4:2. La mujer respondió: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Aquí encontramos un principio esencial. Dios no necesita mucho para hacer un milagro. Solo necesita lo que ya tienes en tus manos. Cuando la obediencia activa la multiplicación. Eliseo le dio una instrucción específica. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. 2 Reyes 4:3-4. La viuda obedeció sin cuestionar. Reunió tantas vasijas como pudo y comenzó a verter el aceite. Algo asombroso sucedió. El aceite no dejaba de fluir.
Cada vasija que traía era llenada hasta el borde, y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: «Tráeme aún otra vasija». Y él dijo: «No hay más vasijas». Entonces cesó el aceite. 2 Reyes 4:6. El aceite solo dejó de fluir cuando ya no había más vasijas para llenar. Dios había provisto más allá de lo que la viuda imaginaba. Eliseo le dijo entonces: «Ve, vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede». 2 Reyes 4:7. Dios no solo pagó la deuda de la viuda, sino que le dio lo suficiente para vivir con abundancia. Lecciones sobre la provisión de Dios. Dios siempre pregunta: ¿qué tienes en tus manos? La viuda pensaba que no tenía nada, pero lo poco que tenía en manos de Dios fue suficiente para el milagro. La fe requiere acción. La viuda no se quedó esperando. Obedeció la instrucción del profeta y recogió tantas vasijas como pudo. Dios suple, según tu capacidad de recibir. Si la viuda hubiera recogido menos vasijas, habría recibido menos aceite. Dios puede bendecirte tanto como estés dispuesto a creer. Dios no solo suple tu necesidad, sino que te da abundancia. La provisión de Dios no es para que apenas sobrevivas, sino para que vivas con suficiente para bendecir a otros. Aplicación a tu vida. Tal vez hoy sientes que no tienes suficiente, pero Dios te pregunta: ¿qué tienes en casa? A veces la respuesta a tu necesidad ya está en tus manos, pero necesitas fe y obediencia para activarla. Dios quiere multiplicar lo que tienes, pero debes traer tus vasijas vacías, es decir, estar dispuesto a recibir su provisión con fe. Ahora quiero que declares en los comentarios: Señor, traigo mis vasijas vacías. Llénalas con tu provisión. Escríbelo con fe y prepárate para recibir. Dios es tu proveedor y su aceite nunca deja de fluir. En el próximo bloque veremos otro testimonio poderoso de la provisión divina. No te lo pierdas. 6. La pesca milagrosa. Cuando la obediencia trae abundancia. Uno de los milagros más impactantes de Jesús sobre la provisión se encuentra en Lucas 5, 1, 11. La historia de la pesca milagrosa nos enseña que, cuando obedecemos la voz de Dios, su provisión llega en sobreabundancia, aun cuando nuestra lógica nos diga lo contrario. El esfuerzo humano versus la dirección de Dios. Simón Pedro y sus compañeros habían pasado toda la noche pescando sin éxito. Estaban cansados, desanimados y frustrados. Habían hecho todo lo que sabían hacer, pero no lograron obtener nada. «Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado». Lucas 5:5. Aquí vemos algo que muchas veces nos sucede en la vida. Nos esforzamos, trabajamos, luchamos, pero no vemos resultados. Sin embargo, Jesús le da a Pedro una instrucción específica: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Lucas 5:4. Pedro tenía razones para dudar. Él era un pescador experto. Sabía que el momento óptimo para pescar ya había pasado. Sin embargo, su respuesta fue clave: «Mas en tu palabra echaré la red». Lucas 5:5. Cuando la obediencia activa el milagro. Pedro obedeció, aunque todo indicaba que no funcionaría, y lo que sucedió después fue increíble. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Lucas 5:6. La pesca fue tan abundante que tuvieron que llamar a otros compañeros para que los ayudaran. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Lucas 5:7. Aquí encontramos una gran verdad. Cuando Dios provee, lo hace en abundancia.
y su bendición es tan grande que no solo te alcanza a ti, sino a los que están a tu alrededor. El impacto espiritual de la provisión de Dios. Cuando Pedro vio el milagro, reconoció que no se trataba solo de una pesca, sino de un acto divino. Su respuesta fue caer de rodillas ante Jesús y decir: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lucas 5:8. La provisión de Dios no solo suple nuestras necesidades, sino que nos lleva a un encuentro más profundo con Él. Jesús le dijo a Pedro: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Lucas 5:10. Aquí vemos la enseñanza más importante de este milagro. La provisión de Dios no es solo para nuestro bienestar, sino para que cumplamos su propósito en la tierra. Pedro pensaba que su llamado era pescar peces, pero Jesús le mostró que su verdadera misión era ganar almas para el reino de Dios. Lecciones sobre la provisión de Dios. Nuestros esfuerzos sin Dios pueden ser inútiles. Pedro pasó toda la noche pescando y no logró nada. Cuando trabajamos sin la dirección de Dios, nuestros esfuerzos pueden ser en vano. La obediencia a la voz de Dios trae provisión sobrenatural. Aunque Pedro tenía razones para dudar, decidió obedecer la palabra de Jesús. Dios no provee en escasez, sino en sobreabundancia. La pesca fue tan grande que las redes se rompían y las barcas se hundían. La provisión de Dios tiene un propósito mayor. Jesús usó la pesca milagrosa para mostrarle a Pedro su verdadero propósito. Aplicación a tu vida. Tal vez hoy sientes que te has esforzado demasiado y no has visto resultados, pero Dios quiere decirte: boga mar adentro y echa la red nuevamente. Tal vez lo intentaste antes y no funcionó, pero esta vez lo harás en la palabra de Dios. Y cuando Dios ordena algo, su provisión no se hace esperar. Ahora quiero que declares en los comentarios: Señor, echaré mis redes en tu palabra y confiaré en tu provisión. Escribe esta declaración profética y prepárate para ver el mover de Dios en tu vida. En el próximo bloque, exploraremos otra poderosa verdad sobre la provisión divina. No te lo pierdas. 7. Dios suple a través de la generosidad, el poder de dar. Uno de los principios más poderosos en la Biblia sobre la provisión es que Dios bendice a aquellos que tienen un corazón generoso. Aunque el mundo enseña que debemos aferrarnos a lo que tenemos, la palabra de Dios nos dice que dar es la clave para recibir en abundancia. Jesús mismo lo enseñó en Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí vemos que la generosidad no es solo un acto de bondad, sino un principio espiritual que activa la provisión divina. La viuda del templo. Cuando das de corazón, Dios lo nota. En Marcos 12, 41-44, Jesús estaba en el templo observando cómo las personas daban sus ofrendas. Los ricos echaban grandes sumas de dinero, pero de repente una viuda pobre echó solo 2 moneditas insignificantes. Jesús, al ver esto, hizo una declaración impresionante. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12, 43-44. La viuda no dio porque le sobraba, sino porque tenía fe en que Dios era su proveedor. Aquí aprendemos algo clave. Dios no mira la cantidad, sino el corazón con el que damos, el poder de la siembra y la cosecha. En 2 Corintios 9, 6, 7, Pablo nos da una revelación increíble sobre la provisión de Dios. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Dios ha establecido en la tierra la ley de la siembra y la cosecha. Cuando damos con fe y generosidad, Dios multiplica nuestra provisión. El profeta Eliseo y la mujer tsunamita. Cuando bendices a otros, Dios te bendice a ti. En 2 Reyes 4, 8, 17 encontramos la historia de una mujer tsunamita que decidió bendecir al profeta Eliseo. Cada vez que él pasaba por su casa, ella y su esposo lo invitaban a comer. Pero un día fueron más allá y le prepararon una habitación en su casa para que descansara cuando pasara por allí. Eliseo, agradecido por su generosidad, quiso recompensarla. Aunque la mujer no buscaba nada a cambio, el siervo del profeta descubrió que ella no tenía hijos y su esposo era anciano. Eliseo le dio una palabra profética: por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Son Reyes 4:16. Y así sucedió. La mujer recibió el milagro de un hijo porque decidió ser generosa y bendecir al hombre de Dios. Lecciones sobre la provisión de Dios. Dios bendice a los generosos. La viuda del templo y la mujer tsunamita nos muestran que Dios recompensa la generosidad. Cuando das con fe, Dios multiplica. La ley de la siembra y la cosecha es real. Si sembramos con generosidad, cosecharemos con abundancia. La provisión de Dios llega de maneras inesperadas. La mujer tsunamita no buscaba una recompensa, pero Dios vio su generosidad y la bendijo con un milagro. La clave no es cuánto das, sino cómo lo das. Dios no mira la cantidad, sino el corazón con el que damos. Aplicación a tu vida. Tal vez hoy te encuentras en necesidad, pero Dios quiere que entiendas que cuando das con fe, activas su provisión sobre tu vida. No importa si tienes mucho o poco, lo que importa es que confíes en Dios como tu proveedor y bendigas a otros con lo que tienes. Ahora quiero que declares en los comentarios: Señor, confío en tu provisión y siembro con fe, creyendo en tu abundancia. Escribe esta declaración y prepárate para ver cómo Dios multiplica lo que pones en sus manos. En el próximo bloque veremos otro principio fundamental sobre la provisión divina. No te lo pierdas. 8. El contentamiento y la provisión de Dios. Aprendiendo a confiar en todo momento. Uno de los mayores desafíos en nuestra vida es confiar en la provisión de Dios sin importar las circunstancias. Muchas veces, cuando enfrentamos tiempos de escasez, comenzamos a dudar, a preocuparnos y a sentirnos desesperados. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el contentamiento es una clave espiritual que nos ayuda a experimentar la provisión de Dios. El apóstol Pablo es un ejemplo de esto. En Filipenses 4, 11, 13, él hace una declaración poderosa. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo entendió algo clave. Su provisión no dependía de las circunstancias, sino de su confianza en Dios. El contentamiento abre la puerta a la provisión. Cuando vivimos en un estado de preocupación y ansiedad por la falta de recursos, nos desconectamos de la provisión de Dios. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 25, 26 que Dios cuida de nosotros y nos suple todo lo que necesitamos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios ya tiene tu provisión asegurada.
Pero el problema es que muchas veces permitimos que el temor y la preocupación nos roben la paz. El contentamiento no significa conformismo, sino una confianza total en Dios. Significa que, sin importar si hoy tengo mucho o poco, sigo creyendo que Dios es mi proveedor y que nunca me abandonará. El secreto de la provisión: buscar primero el reino de Dios. Jesús nos da una clave fundamental para experimentar la provisión divina. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Dios nos dice claramente: si pones su reino en primer lugar, Él se encargará de proveer todo lo que necesitas. Muchas personas buscan la provisión antes que a Dios, pero la Biblia enseña que cuando nuestra prioridad es el Señor, la provisión nos sigue. Lecciones sobre la provisión de Dios. El contentamiento abre la puerta a la provisión. Cuando confiamos en Dios y descansamos en su fidelidad, Él se encarga de suplir nuestras necesidades. A Dios cuida de sus hijos. Si Él alimenta a las aves del cielo, ¿cuánto más nos proveerá a nosotros, que somos sus hijos amados? Nuestra provisión no depende de las circunstancias. Pablo dijo que había aprendido a vivir tanto en escasez como en abundancia. Dios sigue siendo nuestro proveedor en todo tiempo. Buscar a Dios primero activa la provisión. Cuando ponemos el reino de Dios en primer lugar, Él nos da todo lo demás. Aplicación a tu vida. Tal vez hoy estás pasando por un momento difícil, pero Dios quiere que confíes en Él y descanses en su provisión. No dejes que la preocupación y el miedo te roben la paz. Dios es fiel y nunca te dejará. Ahora quiero que declares en los comentarios: Señor, confío en tu provisión y descanso en tu fidelidad. Escribe esta declaración y permite que Dios llene tu corazón con su paz. En el próximo bloque haremos un cierre profundo sobre la provisión de Dios y cómo podemos caminar en su bendición todos los días. No te lo pierdas. Dios es tu proveedor, confía y descansa en Él. Has llegado hasta aquí y eso demuestra que tienes hambre de la verdad de Dios. Muy pocas personas llegan hasta el final de un estudio como este y tú eres una de ellas. Eso significa que Dios tiene algo especial para ti. Hoy hemos aprendido que Dios siempre provee, pero lo hace en su tiempo perfecto y de maneras que muchas veces no esperamos. Desde Abraham hasta la viuda de Sarepta, desde el maná del cielo hasta la pesca milagrosa, la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios cuida de sus hijos y nunca los deja desamparados. Tal vez hoy te encuentras en una situación de incertidumbre. Quizás las cuentas están acumuladas, la despensa está vacía o no sabes qué hacer con tu futuro. Pero hay una verdad que quiero que recuerdes: Dios no te ha olvidado. Dios no llega tarde. Dios ya tiene preparada tu provisión. Tu trabajo no es preocuparte, sino confiar. Dios te está llamando a vivir en fe. No importa lo que diga tu cuenta bancaria, no importa lo que digan las noticias, tu provisión no viene del mundo, sino de Dios. Jesús nos enseñó a pedir nuestra provisión día a día, como dice en el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. Esto nos recuerda que Dios suple cada día y no debemos afanarnos por el mañana. En Filipenses 4:19, Dios nos da una promesa clara: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá todo lo que te falte, no algunas cosas, no de vez en cuando. Él lo hará siempre conforme a su riqueza en gloria. Reflexión final. La fe activa la provisión de Dios. Si hay algo que hemos aprendido en este estudio, es que la fe es la clave que abre la puerta de la provisión de Dios.
La viuda de Sarepta creyó y el aceite nunca se acabó. Pedro obedeció y las redes se llenaron. Abraham confió y Dios le proveyó el carnero. El pueblo de Israel dependió de Dios y cada mañana cayó maná del cielo. ¿Qué tienen en común todas estas historias? La fe. Si hoy estás en necesidad, Dios quiere que le entregues tu carga y confíes en Él. No te desesperes, no dudes, no te rindas. Dios es tu proveedor y nunca fallará. Llamado a la acción, confirma tu fe. Quiero que hagas algo muy importante. Si llegaste hasta aquí, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe en los comentarios esta frase poderosa: Dios es mi proveedor y en Él confiaré siempre. Esto es un acto profético. Es un paso de fe que demuestra que crees en lo que Dios hará en tu vida. Comparte este mensaje y sé de bendición para otros. Así como tú has sido bendecido con este estudio, hay muchas personas allá afuera que necesitan escuchar esto. Hay personas que están angustiadas, que no saben cómo pagar sus cuentas, que creen que Dios los ha olvidado. No dejes que este mensaje se quede solo contigo. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal para seguir creciendo en la fe. Dale me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Cuando te suscribes, le estás diciendo a Dios: quiero seguir aprendiendo más de tu palabra. Cuando compartes este mensaje, estás ayudando a llevar esperanza a alguien más. Un momento de paz. Antes de irte, antes de salir de este video, tómate un momento para estar en la presencia de Dios. Cierra los ojos y agradece a Dios por su provisión. Dile en tu corazón: Señor, gracias porque sé que nunca me faltará nada. Confío en ti, te entrego mi ansiedad y mis preocupaciones. En tu tiempo perfecto veré tu provisión. Amén. No pauses este video todavía. Deja que la música de fondo siga sonando unos minutos y usa este tiempo para hablar con Dios. Paz en Cristo.